Bienvenidos, estamos junto a don Carlos Delius Evers. Muchas gracias por recibirnos en su casa y aceptar esta invitación. Don Carlos es ingeniero petrolero, ha sido jefe de producción en el Ministerio de Hidrocarburos, ha sido también embajador en Washington y tiene una larguísima y apasionante historia que acompaña la historia del petróleo que nos va a contar el día de hoy. Don Carlos, ¿dónde empieza la historia? Cuéntenos un poco de usted. La historia comienza con un ofrecimiento de yacimientos para una beca a condición de estudiar ingeniería petrolera. En ese entonces trabajaba y estudiaba en la Universidad de Michigan ingeniería química. Y a raíz de la beca y yacimiento ingresé en la ingeniería petrolera en la Universidad de Oklahoma. Pero ya en esa época hablaba también inglés, porque por ahí me han contado que al principio usted hablaba solamente en aymara y en alemán. Cuéntenos un poco eso de su infancia. Bueno, inicialmente vivimos en una finca, La Granja, al pie del Illimani, y los únicos compañeros de juego eran los compañeros de la comunidad campesinos y la comunidad, con los cuales aprendí a hablar aymara. Tal es que cuando yo llegué al colegio, mis amigos siguen recordándose que yo no hablaba castellano, sino solamente alemán como lengua materna y aymara. Le dio el trabajo primero de aprender castellano y luego inglés para irse a Oklahoma. Sí. ¿Cuándo vuelve a Bolivia? Cuéntenos un poquito de esa historia. El año 1953, después de graduarme en la universidad y permanecer un tiempo en práctica en Texas, retorné a Camiri en agosto del año 1953. En pleno periodo revolucionario. En pleno periodo. ¿Cómo era la situación cuando llega a Camiri? El problema era una total carencia de equipos, tanto equipos de perforación y demás, para desarrollar un plan agresivo que prepararon para yacimientos, encabezados por don Pepe Paz, que era ingeniero y practicado, ingeniero y jefe de perforación en San Andita. Luego, con el hermano, lo nombraron, no por el hermano, sino porque era técnico. Porque era técnico. ¿Usted inicia su amistad con don Víctor Paz Estensoro en esa época o más adelante? En esa época. ¿Cómo era don Víctor Paz? Desde un principio hubo mucha empatía y hemos sido amigos bajo todas las circunstancias, y él siempre ha comunicado de que era una de las personas raras que jamás en la vida le había pedido un favor. Bueno, raro cuando además estuvo tantas veces como presidente de la República. Cuéntenos un poquito la situación de la industria petrolera en general. Usted estaba de jefe de producción en Camiri y después tengo entendido que se trasladó a Bermejo, donde ahí tiene un nuevo reto. Cuéntenos esos dos momentos, don Carlos. En Camiri permanecimos hasta el año 1960
59, donde de donde nos mandaron a un curso de especialización en gas lift, fracturamiento de formaciones, etcétera, que a la vuelta se implementó juntamente con una planta de gas en Camiri, lo que permitió un aumento sustancial de la producción, de un mínimo de 123.000 litros a 40.000 barriles. ¿Y cuánto tiempo estuvo de vuelta allí? Cuéntenos la situación. Me imagino que eran unos pequeños campamentos y después recién empieza a proyectarse lo que fue Camiri en los años posteriores. Sí, Camiri era un pequeño campamento, el campamento y yacimientos y unas pocas casas. Y en la época de perforación, en todo el Chaco, recorríamos extensivamente todo el Chaco, Carandaiti, Capirenda, todos los campos del Chaco. ¿Cómo fue Bermejo? Usted estuvo en la división sur de Bermejo. No, fui el superintendente de Bermejo. Ajá. Tuvimos un año muy duro porque hubo la gran inundación que se llevó Fortín Campero y todo abastecimiento era por avión, inclusive los materiales, todo. Vuelos Bermejo, Tarija, Bermejo, Orán y vuelos a Tarija para abastecimiento, porque no existía ni el puente ni la carretera. Después de un tiempo en Bermejo, se fue a Camiri, ya a la superintendencia, nuevamente a trabajar para Camiri. ¿Estoy en lo correcto? No, para todo el Distrito Sur. Ya. Cuéntenos cómo era la situación de la industria petrolera en ese momento. Comenzando a desarrollarse, porque llegaron equipos nuevos de perforación y se aplicaron las técnicas de fracturamiento, inyección de gas, etcétera, y se logró el autoabastecimiento del país. Don Carlos, después de tantos años en yacimientos, ¿por qué abandonó yacimientos? ¿Qué fue lo que pasó? Con motivo de la revolución del 4 de noviembre y por ética, puse mi cargo a disposición y posteriormente, dentro de aproximadamente un año, el entonces ministro de Minas y Petróleo, que se llamaba Fadrique Muñoz Reyes, nos invitó como técnicos a los ingenieros Jaime Guardia, Rafael Peña y Carlos Delius como asesores del ministerio. En ese momento usted asume como jefe de producción. Jefe de producción de la Dirección General de Petróleo. ¿Cómo fue su relación con el presidente Barrientos? ¿Cómo era además el presidente? Una relación muy buena, porque la gran virtud que tenía el general Barrientos, que estaba abierto a cualquier sugerencia y cualquier consejo. Usted fue parte
de todo el proceso de nacionalización de la Gulf posteriormente. Cuéntenos el episodio primero de su trabajo en la Gulf Petroleum en la construcción de las plantas de Colpa, de Río Grande, etcétera. Como gerente de una compañía que organicé personalmente, llamada Serpetbol, durante plena construcción llegaron a las 10 de la mañana un contingente grande de soldados y tomaron todo y nos notificaron de que desalojemos el campamento en vista de que había sido nacionalizada la Gulf. Los sorprendieron a todos. Cuéntenos qué pasó después. Usted fue parte de la negociación. Posteriormente, durante más de un año, se paralizó la obra. Y recién después de un año se iniciaron negociaciones con el Banco Mundial, el BID, Fondo de Pensiones de Nueva York, el Banco Central de Bolivia, el Banco Central de Argentina, para llegar a un acuerdo que renueve la vigencia del préstamo que fue inmediatamente suspendido con la nacionalización. Esa negociación tardó un año íntegro en Washington, que prácticamente los equipos negociadores permanecíamos ahí en Washington. Usted fue convocado por el presidente Obando después de la nacionalización para ver la situación de la Gulf. Cuéntenos ese episodio, por favor. Cómo no, el general Obando, un día en la mañana, temprano, me llevaron a La Paz para oír, como decía el general Obando, de primera fuente, el estado de la construcción del gasoducto y la planta de gas. Entonces, comenzó la reunión con una pregunta de qué me parecía la nacionalización. Yo le aclaré que no me parecía nada malo, solamente que fue completamente a destiempo, que se adelantaron un día, ya que lo primero que hicieron los de la Gulf, mandaron de vuelta todos los planos de Lima y pararon la provisión de los caños de la Argentina y ahí se paralizó la obra. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Con quiénes estuvieron reunidos en esta evaluación que le pedía el presidente Obando? Con el doctor Oscar Bonifaz. Ajá. Y el coronel Fernando Satori. Solamente los cuatro. Solamente los cuatro. ¿Cómo fue la reacción del presidente Obando? ¿Y cuál fue su... ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo era el presidente Obando? Diría bastante reservado y hosco. ¿Se sintió sorprendido con la información que usted le dio? Completamente sorprendido. Manifestó su presencia, su preocupación por la información inexacta que le habían levantado a él. Después de la nacionalización, usted vuelve a
yacimientos un tiempo después. Sí, me invitaron a participar en la negociación en Washington porque me escogieron como persona aceptable a todas las partes. Gulf por haber sido su contratista, los bancos por haber trabajado en la negociación, y con eso ya se creó la división autónoma de Santa Cruz, que era completamente autónoma, inclusive económicamente. Habían solamente 2 compañías que en ese entonces le permitían el uso de cuentas en moneda extranjera en el exterior. Y fue Ende, con el motivo de la parte eléctrica, y la división Santa Cruz en la parte petrolera. Fueron muchos años de haber llegado a Bolivia, volviendo de joven estudiante a Camiri, y después de tantos años estar de jefe de la división Santa Cruz. Fue toda una vida dedicada a trabajar en yacimientos. De ese yacimientos petrolíferos que encuentra apenas un campamento, ¿cómo era para estos años, ya fines de los 70s, la situación de yacimientos? Cuéntenos eso. Un gran progreso, porque con todas las nuevas técnicas y demás se logró el autoabastecimiento. Luego, don Carlos, usted pasó a ser gerente de operaciones de la Occidental Petroleum. En Santa Cruz, el 80. Y varios años estuvo en los países de América Latina. Cuéntenos ese episodio de su tránsito por esta tan importante empresa. Invitaron para que yo asuma el cargo de vicepresidente de operaciones en Colombia durante el desarrollo del gigantesco yacimiento de Caño Limón. Posteriormente, un año después, me invitaron a trasladarme a la Argentina, a hacerme cargo de la vicepresidencia en Occidental Argentina. También estuvo por algún tiempo como presidente y gerente general en el Perú. Eso fue al final del periodo. Después... Cuéntenos en medio qué pasó. Ahí se nos fue de embajador. Ese episodio, cuéntenos, por favor. Por una invitación del doctor Paz Estenssoro, acepté la embajada en Washington, considerando de que, bueno, era una oportunidad que no se la podía dejar pasar. Concluida mi misión en Washington, la compañía Occidental me volvió a invitar, esta vez como gerente general y presidente de Occidental Peruano. Durante este periodo de gobierno de don Víctor Paz Estenssoro en 1985, le tocó implementar unas reformas estructurales en la economía que, por supuesto, además llevó a una situación conflictual.
siempre se ha considerado que lo que Bolivia aplica en ese momento fue lo que posteriormente se llamaron los resultados o las recomendaciones del Consenso de Washington. Usted que estuvo de embajador en Washington en ese momento, cuéntenos la influencia que pudo haber habido desde estos organismos ubicados allá para las medidas que se aplican en Bolivia. Creo que fue muy importante porque condicionaban préstamos, ayuda, etcétera, la ley PL 480 de la importación de harina y otras ayudas, estaban todas acondicionadas a que se tomen medidas con el narcotráfico y medidas económicas. Diríamos que no importando quién hubiera sido el presidente ni cuál partido, ¿la presión habría sido la misma, don Carlos? Considero que sí. ¿Cuáles eran los organismos que estaban en este momento en esta situación de presión hacia nuestro país? Bueno, el propio Departamento de Estado, los bancos mundial, el BID, el tal BID, vez, el Fondo Monetario. el Fondo Monetario, que ejerció mucha presión. ¿Tuvo que reunirse en algunas oportunidades usted también con los enviados del gobierno, junto con ellos ¿Cómo no? y los organismos? ¿Cómo no? ¿Cómo fueron, cómo eran esas reuniones? Me imagino que un poco tensas. No necesariamente, porque manejaban con mucha profesionalidad. El Departamento de Tesoro, etcétera, las entrevistas cronometradas, hora fija y muy profesional. ¿Dónde se llevaban a cabo estas reuniones? En el Departamento de Tesoro, Departamento del Estado, en los bancos. Fueron muchas. Muchas, sí. Luego vuelve a la Occidental y se va al Perú. Sí. ¿Cuál fue su evaluación de este tránsito por la función pública ya en la diplomacia? Muy, muy interesante, porque tocó una época de grandes cambios en la política internacional, el glasnost, Gorbachev, etcétera. Tuvimos la oportunidad de conocer a toda esa gente en reuniones diplomáticas. Después se retiró, después de la Occidental en el Perú, ¿ya se retiró don Carlos? Sí, ya prácticamente. Y con toda esta historia del petróleo, de la industria hidrocarburífera en el país, ¿cómo después de todos estos años nos podría hacer un balance? ¿Cuáles han sido nuestras principales debilidades? ¿Cuáles han sido las oportunidades, las que hemos tomado y las que hemos perdido? Una de las oportunidades que se perdió, que fue la que más costó a Bolivia en ventajas, fue que después de iniciarse la construcción del gasoducto de la Argentina, la compañía Williams Brothers, que era la constructora, propuso un esquema muy interesante: el construir participando del 50% de las acciones y que se iban a pagar paulatinamente con los dividendos del transporte. Y existían cálculos que de esa manera el gasoducto podía haber salido
haberse financiado. Autofinanciado. ¿Por qué no se tomó esa oportunidad? ¿Qué fue lo que sucedió? Presiones dentro de yacimientos y el presidente de yacimientos de ese entonces, José Patiño Ayoroa, él estaba contra la idea y tenía su asesor, el doctor Guido Valencich, que también estaba contra la idea esa y al final fracasó. Quiero agradecerle, don Carlos, por haber compartido con nosotros esta entrevista. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado. Jimena, por toda su comprensión y profesionalidad con la que maneja. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado.